Bueno, a ver, la idea de integración por parte es esta. A ver, yo tengo la integral de u por b' diferencial de x, ¿sí? Y esto va a ser igual a u por b menos la integral de u' por b diferencial x, ¿sí? A ver, ¿cuál es la idea? La idea es pensar que, primero, la integración por parte la voy a usar casi siempre no, siempre se usa cuando tengo multiplicación de funciones, ¿sí? Obviamente que a veces, pero bueno, eso dependerá también justo del caso, pero a veces hay multiplicaciones de funciones que en realidad la puedo hacer directamente dividiendo esas funciones eh, o multiplicándola que me quede algo simple, o por sustitución, a veces cancelando cosas una vez que hago la sustitución, también me termina saliendo la integral sin usar partes. Pero básicamente tengo una multiplicación de funciones y yo puedo atinar a hacer partes. ¿Cuál va a ser la idea? La idea es pensar, bueno, que esa multiplicación de funciones como la multiplicación de una función u, ¿sí? Y de una derivada, ¿sí? O sea, acá como tenemos acá, digamos, una función u por una derivada. ¿Qué quiere decir? Que una de las funciones, que va a ser u, yo la voy a tener que derivar, ¿sí? O sea, a esta la voy a tener que derivar y a esta función, a la otra función que yo tenga, la tengo que pensar como que, bueno, la voy a integrar, o sea, voy a hacer la integral, ¿sí? De b'. Bien, entonces, por ejemplo, vamos a un ejemplo. Supongamos que tengo la integral de x por coseno de x, diferencial x. Bien, bueno, tengo una multiplicación de funciones. Bien, ¿qué voy a usar como, eh, como función u, digamos? ¿Quién va a ser mi u y quién va a ser mi b'? Bien, a ver, esto ya acá es que obviamente a darse cuenta de cada uno, pero a ver, básicamente yo digo, bueno, a ver, si yo uso como b' a mi x, yo sé que cuando la integre me va a quedar x al cuadrado sobre 2, o sea, se me va a agrandar el grado. La idea siempre es achicarlo. Entonces voy a decir, bueno, voy a tomar a mi u como x. Entonces, esta es la que voy a derivar. U', ¿quién va a ser? 1. ¿Sí? Porque la derivada de x es 1. Bien. ¿Por qué? Pues yo me tengo que conseguir u' y b. ¿Sí? Porque acá, en cómo se resuelven las integrales por parte, ¿sí? Ahí está. Yo tengo u, perdón, se me tildó, ahí está. Yo tengo u, b y u', ¿sí? Son las tres letras que aparecen. Entonces, u va a ser x, u derivada va a ser 1. B' va a ser el coseno de x. Bien, y yo tengo que conseguirme b. ¿Quién va a ser b? Bueno, tengo que pensar a b como a la función que cuando la derive me va a dar coseno de x. ¿Sí? Y eso sabemos que es el seno de x. Porque seno de x derivado, ¿sí? Seno de x derivado me da coseno de x. Entonces, seno de x va a ser mi b. Bueno, y de acá yo saco, usando esta formulita, u por b, ¿sí? Es x por seno de x menos la integral de u' por b. O sea, acá sería 1 por seno de x. Bien, diferencial x. Ahora bien, esta integral, ¿sí? O sea, este x, esto vamos a ir completando acá, x por seno de x ya lo podemos ir escribiendo en la resolución. Menos, y acá voy a poner la integral, ¿sí? Pero ya voy a calcular la primitiva. Bueno, 1 por seno es seno de x, o sea, directamente es calcular la integral de seno de x. ¿Quién es seno de x? O sea, es la función, la primitiva va a ser la función que cuando la derive me dé seno de x. Nosotros sabemos, ¿qué sabemos nosotros? Que la derivada del coseno es menos seno de x. Pero si yo lo quiero conseguir al menos seno de x, lo quiero conseguir positivo, en realidad el seno, yo digo, bueno, pero yo quiero conseguirme el seno de x. Bueno, entonces voy a decir que es el menos coseno de x, es el que cuando lo derive me va a dar seno de x positivo. Entonces esto va a ser menos coseno de x más la c, la constante c. Bueno, entonces esto va a ser menos coseno de x más la constante c. Entonces esto me va a quedar x
por seno de x, menos por menos más coseno de x, más la constante c. ¿Sí? Ese sería, digamos, el primer ejemplo. Bien, otro ejemplo. Vamos a borrar esto. Bien. La fórmula la dejo ahí arriba para que quede siempre ahí a mano de cómo es la formulita de partes. Bien, vamos con otro ejemplo, por ejemplo. A ver, tengo la integral de x cubo por e a la x, diferencial x. Bien, primero, como acá tengo un polinomio grado 3 o grado n, ¿sí? Puede ser cualquier grado. La idea siempre va a ser tomarlo como u a ese polinomio y el proceso lo vamos a tener que repetir n veces, en este caso 3 veces. Bien, ¿por qué? A ver, yo acá, ¿quién voy a tomar como u entonces? A mi x cubo. Y como b' a mi e a la x, ¿sí? Casi siempre cuando aparece e a la x en la integral y tengo que hacer por partes, siempre la voy a tomar como b'. ¿Por qué? Porque sé que b va a ser e a la x también, porque recuerden, ¿qué función que cuando la derivo me da e a la x? E a la x mismo, ¿sí? Es la única función que su derivada es la misma. Y entonces acá digo, bueno, y a u la derivo. ¿Y quién va a ser u derivada? Bueno, 3 por x cuadrado. Bien, entonces escribo la formulita. U por b, x cubo es u por b. ¿B quién es? E a la x. Menos la integral de u' por b. Pero u' es 3 por x cuadrado por b, que es e a la x. ¿Sí? Diferencial x. Bien, esto es igual a... Ahora vamos a seguir resolviendo acá. Bien, bueno, acá abajo resuelvo. Vamos a resolver ahora la integral de 3 por x al cuadrado, el 3 lo podemos sacar afuera como constante, de x cuadrado por e a la x. ¿Sí? Bien, diferencial x. Esto, ¿quién es u? Volvemos a tomar x cuadrado, o sea, el polinomio. Y b' va a ser e a la x. Entonces, u derivada va a ser 2x. Y acá, b va a ser e a la x también. Entonces, esta integral va a ser 3 por u por b, o sea, x cuadrado por e a la x, menos la integral de u', 2x, por b, e a la x, diferencial x. Bien, y esto podemos hacer un paso más, porque ahora trabajamos con esta integral. El 2 lo podemos sacar afuera, entonces me quedaría la integral de x por e a la x, diferencial x. Y esto lo mismo, tomo a u, x. Entonces, u derivada es 1. Perdón, esto no va. 1. ¿Sí? Espera que lo borro. Acá. Entonces, u derivada es 1. Y b' es e a la x. Y bueno, y el b va a ser e a la x. Bien. Entonces, ¿esto qué sería? Sería 2 por u por b, o sea, x por e a la x, menos la integral de 1, o sea, u' por e a la x, que es b, diferencial x. Bien, volvamos a reescribir todo acá. Entonces acá me quedaría 3 por x cuadrado por e a la x, menos la integral esta, que es esta que resolvimos acá, que me queda 2 menos 2 menos 2 por, pero acá vamos a hacer otro paréntesis, 2 por x por e a la x, menos la integral de 1 por e a la x. 1 por e a la x y a la x, pero la integral de e a la x dijimos que era e a la x. Bien, cierro paréntesis, este, más c. ¿Sí? Entonces todo esto iría acá, ¿sí? O sea, me quedaría x cubo por e a la x menos paréntesis y todo esto que está acá, ¿sí? O sea, todo esto que está acá. Menos 3 por x cuadrado por e a la x menos 2 por x por e a la x menos e a la x, todo esto más c. Y entonces toda esta sería la primitiva, o sea, la resolución de esa integral. ¿Sí?
Bien. Y un ejemplo más de integración por partes, esto lo borro, un ejemplo más de integración por partes que a veces suele pasar y uno no se da cuenta que es integración por partes. Pasa con algunas de las funciones, por ejemplo, arco tangente o arco. Sí, bueno, arco tangente, arco seno, pero bueno, es por ejemplo la del logaritmo de x. Vamos, vamos a ver esa. Espérate que vengo acá. Bien, acá. Listo. La de la integral del logaritmo de x, natural de x, diferencial x. Bien. Uno se tienta a decir primero, wow, esto es 1 sobre x. No, eso es la derivada. Cuando busco la integral, yo pienso, ¿qué función cuando la derivo me da logaritmo natural de x? Entonces acá hay que hacer un leve truquito que es decir, bueno, pienso a la integral del logaritmo de x como logaritmo de x por 1, diferencial x. ¿Sí? Entonces ahora sí digo, bueno, y esto lo resuelvo por parte. Entonces digo, bueno, ¿quién va a ser mi u y quién va a ser mi b'? Bueno, acá sí es obvio, ¿no? Porque digo, si yo tomo al 1 como u, yo digo, bueno, este lo tengo que derivar y la derivada de 1 me va a dar 0. O sea que se me va a anular todo. Entonces digo, bueno, no, 1 va a ser mi b', porque yo sé que cuando lo integro a esto, mi b va a ser x, ¿sí? Porque x cuando lo derivo me da 1. Entonces, el logaritmo natural de x va a ser mi u, y esta es la que tengo que derivar. Entonces, u' va a ser 1 sobre x. Entonces, cuando yo resuelva esto, me va a quedar u por b, logaritmo natural de x, por x, menos la integral de u', 1 sobre x, por b, que es x, diferencial x. Pero bueno, ¿qué pasa ahí? El x este se canceló con este x. Entonces me terminó quedando la integral de 1. Entonces, esto va a ser igual al logaritmo natural de x por x menos la integral de 1. Pero la integral de 1 es x. Y más c, la constante. Entonces, esta sería la primitiva de calcular logaritmo natural de x.